Vale, entonces te voy a hacer la pregunta de millón, ¿vale? Esto ya se lo pregunté a Pablo Delgado en el episodio que grabamos sobre música sacra, que creo que lo conoces, ¿no? ¿Has visto el episodio? Eh, la pregunta de millón, ¿no? Que es, ¿qué hace que una composición musical pueda contar como sacra, ¿no? Que hace que sea sacra, consciente, siempre siendo conscientes, ¿no? De que los límites pueden ser difusos, ¿no? Pero bueno, ¿dónde están aquellos rasgos que pudiéramos señalar y decir, esta obra sí que es sacra, que yo creo que todo el mundo más o menos podría hacerlo, frente a cosas que no nos invitan a pensar habitualmente, ¿no? Que una música sea, no sé, una composición referida a Dios. Ujú. Va. Pues dejando de lado la parte de las letras, y yo me voy a centrar más en la música, el- la Iglesia es bastante clara en los documentos de la Iglesia, a partir de, sobre todo, bueno, antes de Pío X, pero más explícitamente a partir de Pío X, se dice que el canto gregoriano es el modelo de música sacra. ¿Significa que solo emitimos canto gregoriano? No, significa ser el modelo, es decir, si compones una música, debería tener canto gregoriano como modelo. Es decir, que comparta algunas de sus características. Algunas de esas características, según este libro que tengo aquí, se llama Sacred Treasure. Hay un código de barras de la biblioteca, pero vamos a duro. Encima del título, terrible. Sacred Treasure, Understanding Liturgical Music, de Justice Wayne. Este autor lo que propone es que lo que tiene el canto gregoriano es que se distingue de la música, digamos, que suena fuera de las iglesias. ¿En qué forma se distingue? Aquí lo dice porque no tiene una métrica muy fuerte. La métrica fuerte es, por ejemplo, el compás 4/4. 1, 2, 3, 4, 1. Ese 1 es más fuerte que todos los demás, ¿no? Entonces tiene un sentido más ligado a la tierra, ¿no? Como pum, como pasos, digamos. En cambio, el canto gregoriano es más sutil, más libre, más etéreo. Eso es una cosa. La segunda es que no depende de la armonía. Puedes armonizar canto gregoriano, pero no nació de la armonía. Es decir, no venía acompañado de acordes. Y la tercera es que no depende de los instrumentos. Lo mismo, puedes añadir instrumentos al canto gregoriano, pero es independiente de ellos. Entonces, eso lo hace que sea más puro, digamos, más desligado de estas cosas, y por eso es el modelo perfecto. Entonces, ¿por qué es tan importante que se distinga la música sacra de la que no es sacra? Porque en la liturgia, sobre todo, lo que hacemos es participar del canto de los ángeles que ya está ocurriendo, ¿no? De esa liturgia celestial que está ocurriendo. Tenemos la Jerusalén celestial como lugar de predicación, ¿no? Tenemos que llegar a ese lugar. Estamos en la tierra, es bueno, la tierra es buena, somos humanos, o sea, no vamos a negar la carne, pero el destino es el cielo, ¿no? Es el lugar al que no conocemos, no podemos ver, es misterioso. La música debería reflejar ese misterio. ¿Y cómo lo hace? Pues distinguiéndose de esa manera. Vale, muchas cosas que preguntarte aquí. En primer lugar, has dicho, si vamos al primer rasgo, ¿no? Que es el del ritmo, o sea, que tenga una métrica, un compás, ¿no? Que eso es algo que el canto gregoriano no tiene. El canto gregoriano no hay una barra de 3/4 al principio, ¿no? No hay un tiempo que se repita, ¿no? Se me ocurre la pregunta, ¿tú crees que más que tener que ver con estar pegado a la tierra, eso puede tener que ver con una matematización de la música, ¿no? Porque cuando se introduce bueno, cuando se empiezan a introducir métricas y compases y demás, no es necesariamente la moderna, imagino que antes pues ha habido siempre, ¿no? Métricas más regulares, pero ¿crees que el canto gregoriano está más libre de esa idea de, no sé si me estoy explicando, estoy explicando muy mal, pero bueno, de cuantificar la música, ¿no? Y de que la música tiene que responder a pautas matemáticas, que es algo muy propio, típico, yo creo, de la mentalidad moderna, ¿no? De la idea de cuantificarlo todo. Y todo se tiene que reflejar algún tipo de estructura matemática, ¿no? Pero y parece que el canto gregoriano es más libre porque evidentemente no hay un ictus en el compás, pues no hay una marca de cuándo es el golpe, sino que depende de las palabras que dices. Exacto. O sea, voy a matizar un poco lo que he dicho. No es que no tenga métrica. Tiene una métrica, pero es mucho más sutil, que es la que manda, es la que tiene las palabras, la acentuación de las palabras, ¿no? Eso es una cosa, pero lo que has dicho está muy bien. No tiene ese control sobre el tiempo. Es más libre en ese sentido. Y la experiencia que uno tiene cantando es como que estás más flotando en el aire, digamos. Sí, totalmente. Vale. Bueno, aún así, yo tengo que trasladar muchos de los comentarios que hubo en el episodio con Pablo Delgado.
que son cuestiones legítimas, yo creo, ¿no? Sí. Vamos a ver, muchas veces, claro, se dan estos criterios y uno de ellos, un poco resumiendo, parafraseando lo que has dicho, ¿no? Uno de ellos suele ser apelar a que es un contexto litúrgico el que justifica que esta música se haga ahí, ¿no? Y es un poco el problema del huevo o la gallina. La música sacra corresponde a un contexto litúrgico porque siempre ha tenido lugar en un contexto litúrgico, o hay algo en el contexto litúrgico que te defina que la música sacra es así, ¿no? Y por otro lado también se apela al canto gregoriano. Esos dos criterios podrían parecer extrínsecos, ¿no? Es decir, es el lugar o el contexto en el cual tiene lugar esa música y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que es canto gregoriano, ¿no? La típica persona que ya un grupo de gente no dice, no, es que esto no lo puedes cambiar porque siempre hemos hecho así, ¿no? Sí. Y te da mucha rabia. Y yo entiendo que hay gente que dice, pero eso no es una respuesta a la pregunta de por qué algo es música sacra. Es decir, simplemente que pues alguien ha estado haciendo este tipo de música y hay que seguir haciéndola, y que hay un contexto en el cual pues se lleva a cabo esta música y eso es lo que justifica, ¿no? Pero podríamos apelar a cosas intrínsecas. Has mencionado rasgos que sí que van más en esa dirección, ¿no? Pero aún así te preguntaría por qué esos rasgos y no otros. Es decir, por qué no tiene que haber una subordinación a la armonía, al texto, por ejemplo. ¿Por qué es así? Lo que has dicho es muy importante. Es decir, hay una tradición y es importante construir a partir de esa tradición. O sea, si cada momento hay una moda musical, por ejemplo, alabaré, 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 tú oyes eso y te suena a setentero, sesentero, Sí. Y es más improbable que suene en las iglesias cuando esas generaciones ya no estén. Y lo mismo, la música que ahora se haga porque responde a las modas de ahora, dentro de 50 años, pues como habrá otra moda, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que no estamos construyendo una tradición musical. Lo que estamos haciendo es música efímera en el sentido que, bueno, que es para ahora y que no tiene nada que ver con lo que se hacía 1000 años. ¿Por qué es tan importante hacer lo mismo que se hacía 1000 años? Porque hay una sabiduría en por qué hace 1000 años escogieron este tipo de música y no otras. ¿Qué características tiene esa música que justifique que durante todos estos miles de años sigamos teniendo de modelo el canto gregoriano? Insisto, no significa que solo que contar canto gregoriano, sino que es el modelo para la creación de nueva música. Vale. Entonces, de estas características, me has preguntado de por qué es tan importante el tema de la armonía, ¿no? El que sea independiente de la armonía o independiente de los acordes, por la primacía de la palabra y la melodía. Es decir, la melodía está intrínsecamente ligada a la palabra. Entonces, si nosotros ponemos que primero son los acordes y luego la melodía, significa que estamos quitando importancia a la palabra, porque es la base de esa armonía. Por ejemplo, en la polifonía del Renacimiento, ¿habían acordes? En cierto sentido sí, porque habían diferentes voces sonando a la vez, pero eran melodías muy, muy, muy elaboradas, independientes unas a otras, en el sentido que si escuchas una sola de ellas, se sostiene por sí misma. Pero si son voces que son totalmente horizontales, en bloque, pum, 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 sería ahí no hay sentido musical porque no hay nada que, primero, que no esté ligado a la palabra, no está ligado a la palabra, y segundo, que lo escuchas en su conjunto y no tiene sentido musical. Vale, bueno, quiero ir desenvolviendo este argumento porque es muy interesante, ¿no? Doble pregunta. Por un lado, claro, hablamos de, has dicho, ¿no? Algo que constituye o que puede constituir una tradición porque cumple ciertos rasgos y entonces se establece, ¿no? Como algo pues, que es canónico, si quieres, en la tradición de la Iglesia. Pero mucha gente o alguien te podría decir, ya, pero es que la música setentera que acabas de cantar, por ejemplo, la llevamos oyendo ya varias décadas. Y eso se está constituido en una tradición y eso forma parte, ¿no? de el legado de lo que se transmite y lo que escuchamos en las iglesias. Eso está sentado. ¿Por qué eso no es tradición? Y otra cosa sí que lo puede ser, ¿no? Explico, cuando ya se puede justificar que varias generaciones han escuchado el mismo legado de música después del Concilio Vaticano II, por ejemplo. Y muy pareja esta pregunta, la cuestión de, ¿vale? Pero ahí, o sea, decimos que el canto gregoriano es el punto de referencia, pero ¿qué pasa con Palestina, por ejemplo, ¿no? La música renacentista barroca, donde hay armonía, hay una ruptura de la linealidad, o al menos de la capacidad de escuchar, ¿no? La línea melódica de la palabra no tiene esa primacía. Y yo creo que todo el mundo, a lo mejor me equivoco y la Iglesia ha dicho de otra manera, pero yo creo que todo el mundo diría, no, eso es música sacra claramente, porque es que es Palestina y es por antonomasia algo sacro, pero no es canto gregoriano. Entonces, no parecería que esa tradición que tiene unos rasgos que has definido puede girar y decir, ahora no vamos a seguir esos rasgos, vamos a seguir otros, pero estamos dentro de la tradición, como el río que hace un reciebro, ¿no? ¿Por qué eso es sí y otra cosa no?
En el caso de Palestina, es composición polifónica, pero que tiene el canto gregoriano como modelo. ¿Por qué? Porque usa canto gregoriano en sus melodías. O sea, tiene una melodía que se le llama Cantus Firmus, que es un canto gregoriano a la cual la enriquece añadiendo otras voces. Por lo cual podríamos decir que usa como modelo el canto gregoriano. Con acordes, sí, pero lo mismo, esos acordes venían después, eran un añadido. El canto gregoriano se sostiene por sí mismo, digamos. Eso es una cosa. Y lo primero que me has preguntado, sí, las tradiciones se construyen. Eso es. Sí, bueno, está el filtro del tiempo. O sea, si una tradición, es que ha pasado el filtro del tiempo. Hay muchos cantos, muchísimos, de hace 50 años que no han pasado ese filtro. Igual que hay cantos del siglo XVIII que no lo pasaron. ¿Por qué? Pues puede ser por motivos históricos o puede ser también por motivos de que la composición pues no valía la pena. Y ya está. Vale, pero aún así, o sea, yo insisto sobre el mismo tema porque me gustaría ir al fondo del asunto, ¿no? Que es el decir que algo ha pasado el filtro del tiempo, parece que sigue siendo un criterio extrínseco a la música como tal. Es simplemente porque todo el mundo, pues, no sé, a lo mejor por razones socioculturales o qué sé yo, por gustos, por modas incluso, ha decidido que cierta obra sea muy popular y que se pase de generación en generación, ¿no? Por rasgos que sean extrínsecos a la música como tal. ¿Qué hay de intrínseco en la música? No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son las cosas que podríamos señalar? Ya has dado algunas, ¿no? La idea del canto gregoriano. Pero aún así, la gente querría decir, vale, pero ¿por qué el canto gregoriano, no? Hay otras tradiciones cristianas, por ejemplo, que tienen músicas ligeramente distintas al canto gregoriano. ¿Por qué tenemos que estar subordinados a esa? Un poco por lo que he dicho, porque... o sea, ¿cómo lo puedo decir? Por la característica rítmica, por la característica armónica y la instrumental. O sea, por eso hace que el canto gregoriano sea como sea. Tampoco hay mucho más. Entonces, la experiencia que tiene uno cuando lo canta es muy distinta a la que cuando canta o escucha otro tipo de música. Y normalmente está más relacionado, o sea, tiene una experiencia que acerca la mente más al misterio, a lo invisible, a la trascendencia. Porque parece que o sea, te cuento una experiencia. Cuando estaba estudiando composición en las MUC, tenía una asignatura optativa que escogí con algunos estudiantes de musicología. Fuimos a un monasterio de Poblet, donde hacían canto gregoriano, ¿no? Entonces habíamos tenido la experiencia de cantar un canto gregoriano un poco como ensayando en clase, en aulas con la acústica es muy, muy mala, porque son aulas de dar clases teóricas, no de cantar. Pero fuimos ahí. Eran las vísperas, el sol estaba atardeciendo, estábamos con los monjes, retumbaba el sonido en la iglesia. Y yo sentía como toda la tensión acumulada de la semana, que tenía muchos exámenes y tal, cómo iba descendiendo desde la cabeza hasta los pies y se iba. ¿Por qué? Por arquitectura, por ejemplo, por cómo estaba a nivel personal también ese día. O sea, hay muchas cosas que son muy subjetivas, pero también por la forma en que está compuesta este tipo de música, que son con estas líneas tan sutiles, muy sutiles. O sea, el tema de este argumento que te he dado del ritmo es un elogio a la sutilidad. Una jerarquía demasiado fuerte de los tiempos débiles y fuertes ahoga esta sensibilidad, digamos, ¿no? que necesitas para disfrutar este tipo de música. Y lo mismo con la armonía. O sea, sin armonía hace que te enfoques mucho más en la melodía, ¿no? ¿Y cuál era la otra? Los instrumentos. Lo mismo. O sea, todas las particulares que tiene la voz humana en relación a las sílabas de las palabras que tienen ese significado tan denso. O sea, una música será más sagrada cuando tenga estas características. A mí me parece muy claro. Ya, muy bien. Bueno, imagino que tiene que haber alguna referencia a lo que tú has dicho, al misterio, ¿no? Al propio acto litúrgico, a lo mejor como criterios externos que te dan esa adecuación, ¿no? O sea, es decir, a fin de cuentas es una música que está hecha para un contexto litúrgico, para la alabanza a Dios, ¿no? Por lo tanto, si hay algún tipo de criterio sobre qué constituye que algo sea una música adecuada o no, es
entender para qué se hace ese fin, que es la alabanza a Dios, y por lo tanto tienes que tener algo que va un poco más allá de la música como tal, que es una comprensión teológica sobre qué estás haciendo cuando alabas a Dios, ¿no? Y a lo mejor ahí sí que hay, no sé, como algún criterio que pueda servir para progresar, ¿no? En el debate, dando como esos puntos de... vale, bueno, no me quiero quedar aquí enfangado con este tema, que sé que es un poco controvertido, pero bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa al respecto. Sí, hay otro argumento que es la música nos transforma también. Entonces, si yo por ejemplo, me encuentro con mi padre y digo a mi padre, colega, ¿qué te pasa, tronqui? ¿Es malo? No, no es malo, pero si siempre le hablo de esta manera, yo entenderé a mi padre de una forma muy concreta. Y también me entenderá a mí mismo de una forma muy concreta. O sea, yo estoy en el nivel de colegueo de mi padre. Si mi música es colegueo, entonces estoy fomentando una forma de tratar a Dios y de entenderme a mí mismo también, muy concreta. Pero si mi música apela más a ese misterio, de una forma más sutil, me hace que me concentre más en la acción litúrgica, hace que saboree más las palabras, etcétera, etcétera. Todo lo que hace el canto gregoriano como modelo, que no es el único, digamos que es el modelo. La relación que tenga con Dios será más la de una criatura ante su creador. Bueno, eso es interesante porque sugiere que esos debates sobre qué música litúrgica está adecuada o no dependerán de qué comprensión tenga cada uno, ¿no? Del misterio de qué está haciendo cuando alaba a Dios, ¿no? Y por eso quizá el debate se desplaza hacia el problema de los debates en teología, ¿no? Sobre qué es la liturgia, qué es un acto de qué es Dios, etcétera, ¿no? Y entonces ¿Y por qué los sacerdotes tienen que llevar estas casuillas? Eso es. ¿Por qué tiene que ser de oro el copón y el cáliz? O sea, toda la liturgia, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tan... No sé qué palabra puedo usar, sino tan especial? Mira, mucha gente, ¿no? Sí. Ahí no puedes celebrar una misa en tejanos. Sí. Puedes, sería válida, ¿no? Podrías celebrar con smoking, que sería muy elegante. Ya. Pero no está apropiado. Y ya, o sea, eso es útil, ¿eh? Porque yo creo que a nosotros nos ayuda a entender por qué cuando alguien querrá rechazar o alejarse de la tradición gregoriana, lo hará por razones que sean musicales, pero también hay razones teológicas de fondo que hacen que el debate tenga lugar ahí, ¿no? Si te ha gustado este corto, puedes ver la conversación completa a través del enlace en pantalla. Para apoyar mi trabajo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde disfrutarás de acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de una biblioteca de cursos de filosofía y literatura exclusivos para miembros. Muchas gracias por seguirnos.